Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Viviendo en Armonía. Bienvenido a este nuevo capítulo en el que seguimos hablando de el verdadero sentido del Apocalipsis para nosotros. Así es. Estaremos hablando del capítulo 14, donde en resumidas cuentas es como el tema central de lo que nuestra iglesia eh, busca enseñar. Realmente resume gran parte de todas las escrituras y resume gran parte de las doctrinas y del mensaje que queremos dar a conocer a todos ustedes. Así es, específicamente vamos a hablar de el mensaje de los Tres tres ángeles, ángeles. los últimos mensajes para el planeta Tierra, para este tiempo en el que estamos. Pero vamos a empezar con una oración. Así es. Oremos. Amén. Padre Celestial, gracias Señor, porque siempre en tu misericordia nos quieres enseñar, porque nos quieres mostrar, Padre Celestial, lo que quieres para nosotros, que deseas, Señor, estar junto con nosotros, Señor, y salvarnos del pecado. Gracias, Padre, porque tú eres el único que puede salvarnos de la muerte del pecado, en la que mientras no te aceptamos, seguimos viviendo, Padre, pero gracias por tu gracia, Señor, por tu salvación. Acompáñanos mientras hablamos, leemos y estudiamos sobre tu libro de Apocalipsis y permite que sea, Señor, para crecimiento espiritual y para salvación de muchas personas. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Y antes de empezar a abordar y entrar en materia, empecemos con la pregunta habitual. ¿Alguna vez te has sentido rescatado o alguna vez has sentido un alivio de que, pues, o sea, que algo, estabas en una situación muy incómoda, muy difícil? De hecho, esa parte del rescate se puede presentar en diferentes maneras. Puede que estés en una situación incluso incómoda o una situación crítica también. ¿Te has sentido como aliviado porque alguna persona te rescató de alguna manera? Sí, me acuerdo clarito apenas lo dijiste, de una vez me acordé. Una vez que solía salir en bicicleta solo Ajá. y pues ya el último año no he vuelto a practicar ningún tipo de ciclismo, pero justo antes de dejar de salir en la bicicleta, y no fue por eso que dejé de hacerlo, pero tuve un accidente en la bicicleta. Se me olvidó, iba subiendo muy empinadamente en la bicicleta de montaña, le bloqueé la suspensión y de bajada olvidé desbloqueársela. Iba rápido, iba tal vez a unos 50, entre 45 y 50 kilómetros por hora de Ok. bajada en la bicicleta. Digo, eso es lo que pienso, más o menos lo que iba. Y siempre me gusta bajar rápido, siempre he bajado rápido en la bicicleta. Pero iba en carretera, ya no iba destapada. Y frené porque iba en una curva, medio frené y como la suspensión estaba bloqueada, me caí. Me golpeé muy fuerte, logré levantarme y quedé como medio noqueado y me hice varias lesiones. Me golpeé las muñecas, me las enquisé las dos, la rodilla, el cuello, la mandíbula, el pecho. En fin, tuve que seguir porque estaba solo. Ujú. Así que levanté mi bicicleta y seguí. Después me di cuenta que estaba sangrando, pero bueno, me acomodé la sangre y seguí. La cuestión es que llegué a mi destino y me devolví porque tenía una herida que necesitaba sutura. Ujú. Y de vuelta, todo empezó a empeorar. Claro, como estaba tan calentito, llegué a donde mi papá, que era para donde iba, pero me regresé una vez. Se supone que en bus, pero boté la plata y no me di cuenta. Ya había bajado donde mi papá y dije, no me voy a volver. Me siento bien, me devuelvo en la bicicleta. Pero a los 15 minutos ya me dolía extremadamente todo. Era insoportable el dolor. Andé unos 20 kilómetros así, pero un amigo que se enteró porque me escribió casualmente, Aldemar se llama, Ujú. le conté. Yo no le pedí que viniera por mí. Simplemente le conté, guardé el celular y seguí porque dije, tengo que llegar al pueblo o a Medellín. Ajá. Y cuando iba por el pueblo, ellos me pasaron por el lado y yo no me di cuenta, pero ya yo no aguantaba más. No aguantaba los dolores. La cabeza era como si quisiera desmayarme. Y cuando vi que regresaron y los vi en ese carro, yo dije, gracias Señor, porque ya yo había perdido la señal del celular después de que la hablé con él Ajá. y no me esperaba que ellos llegaran por mí. Cuando llegan en un carro, él y un amigo de él, Aner se llama, y montamos la bicicleta en un soporte que traían para bicicleta y me monté en el carro. Yo no les expresé eso a ellos. Ajá. Yo les dije, gracias, tales, pero
pero yo en realidad me sentía muy mal, muy, muy mal. Y eso fue un alivio, uff, no tienes idea. O sea que, Aldemar, cuando veas esto te vas a dar cuenta. Sí, que en realidad la sensación era horrible, pero tú sabes cómo somos los hombres, a veces como que no Sí, nos gusta mostrar mucho eso, pero mucho yo la creo que debilidad. no es tanto la debilidad, sino como no, como que qué sentido ya tiene, ¿sí me entiendes? Como ya decir, ay, me siento así, así, pero sí ya, todo se está solucionando, no es tanto como, porque nunca he sido como de ese orgullo de no puedo ser débil, no. Era más que todo como, ya vinieron por mí, estaba contento, en eso me centré. Ok. Pero realmente me dolía la vibración de la bicicleta, yo no soportaba las muñecas ni nada. Bueno, me extendí un poco, pero tenía que dar el contexto. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí, Pero, o sea, el alivio que sentiste. no tenés idea. O sea, hasta me compré un helado y todo y lo compré a ellos y dije, bueno, vamos. Como diciendo, con lo plata que me quedó, porque yo llevaba 60.000, por eso no pude volverme en bus. Me quedaron como 5.000 o algo así, como que en la caída los boté, pero compramos unos heladitos y seguimos. Como para ganar energía también, porque no había comido nada en todos los 80 kilómetros que tenía que recorrer. Claro. Y eso es lo bonito de esto que vamos a estudiar en estos momentos. Em, Cristo vino al rescate de nosotros. Amén. Y ese es el mensaje, incluso del primer ángel, que nos quiere hacer ver. Pero vamos a entrar más a detalle, si te parece bien, empezando a leer el capítulo 14. Sí, recordemos que en los capítulos anteriores vimos una visión general Así del es, marco del conflicto cósmico, es decir, desde el principio, así es, en una manera muy apocalíptica, ¿cierto? Con simbología, qué ha sido, cómo ha sido. Y exacto, ahora vamos a entrar al mensaje. así es. Sí, pues el capítulo pasado vimos dónde se originó el mal, dónde empieza el gran conflicto y el gran conflicto en el cual estamos envueltos, que La es, forma en la que exacto, afectó el mal al pueblo de exacto, al Dios, pueblo de etcétera. Dios. El bando 1, el bando 2, y que todo se resume en la adoración y en a quién adoramos. Y partiendo de eso empezamos entonces a estudiar el mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14. Empezaré leyendo los versículos del 1 al 5. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Y hay que decir, ahora viene como, ahora viene la parte como más grande, pues ya aparte de lo que ya todo lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Pero ahora viene algo incluso más grande de parte de Dios. Así Y es. aquí empieza. Ahorita vimos como el marco más entre el conflicto y todo, pero también lo que pasaba en el planeta Tierra, Ajá, las respuestas del cielo a esas crisis en la Tierra, etcétera. Ahora vemos más que todo de parte de Dios. así es. Y en esta primera parte, estos primeros versículos, vemos que Jesús, quien es nuestro sacrificio, está de pie sobre el monte Sión. Y ya habíamos hablado porque Él es digno y porque Exacto, Él, ese sacrificio sí lo vale, incluso más de lo que había que así pagar, es. etcétera. ¿Por qué está parado sobre el monte Sión, que es considerado como el centro del gobierno de Dios sobre la tierra? Porque es el El rey rey de esta tierra. ya es Los soberano. 144,000 también cabe aclarar que es un número simbólico y que representa La iglesia la dedicada iglesia a a Dios. Dios, Amén. completamente dedicada a Dios, Así es. pura en fe. Así es. ¿Y por qué pura en fe? Lo que menciona más adelante, que los hombres no se contaminan con mujeres y son sin mancha. Incluso los últimos versículos nos dice que no se halla en ellos mentira,
pues ¿cierto? son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, y Exactamente. hay que decir, ¿cómo así que no se contaminan con mujeres? ¿Cómo así que no, que son sin mancha? Bueno, esa es la simbología que se maneja, de hecho, y es durante toda la Biblia se Ujú, menciona eso de que no se contaminan con mujeres, refiriéndose como a un acto sexual, así ¿cierto? es. Como de adulterio, fornicación. Fornicación. Y a eso se refiere. El que es fiel a Dios no se contamina con el resto de cosas que son infidelidad Así a es. Dios y Así fidelidad es. a Babilonia o a Sí, la bestia. porque incluso si nos vamos al capítulo anterior, mencionamos que incluso Babilonia y la falsa Trinidad están simbolizadas por una mujer impura. Entonces, eh, aquellos que se guardan contra esa mujer impura, eh, Babilonia. Ujú. entonces los que se guardan y que no se van con esa mujer impura, pues son los que están con Dios y que están No fieles están contaminados. y no se Y a contaminan. eso se refiere. Exactamente. Y sin mancha. eh, a veces como que la connotación que le da es sin mancha es algo perfecto. Algo que no está sucio. Ya dijimos, no están contaminados Son y no. fieles al esposo porque el esposo es Cristo y se simboliza la iglesia como la virgen que espera al esposo que venga por ella. Ujú. Ahora hay que aclarar. Esto es también la simbología de que yo, siendo pecador imperfecto, yo no puedo por mí, nunca, jamás, podré ni alcanzar la vida ni la perfección. Así es. Estoy muerto en pecados y eso soy. Pero cuando yo confío en lo que me enseña el Evangelio, Jesús, a través de su misión que ha hecho por mí, eso es cuando yo pongo mi confianza, cuando me hago partícipe de la perfección de Cristo, eso es lo que me hace ser sin mancha. Es Así la es. perfección de Cristo la que me cubre, haciéndome ver como que ya no soy pecador. Así es. Y en los mensajes que vamos a empezar a leer a continuación, vamos a ver que son mensajes de rescate, como lo mencionamos al principio, pero también son mensajes de advertencia. Lo que sucederá en caso de que no aceptemos ese rescate que se está ofreciendo por cada uno de nosotros. Entonces empecemos y continuemos con los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Ujú. El mensaje del Primer primer ángel. ángel. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Qué profundo. El El primer primero, mensaje. que es más como de, como, como de, hey, miren, este es Dios, este es el verdadero Dios. Así es. Temedle y darle gloria. Así Y es. muchas veces lo leemos como, ténganle miedo porque es terrible. Denle No. gloria porque Él es terrible. Sí, y de hecho partamos ese primer mensaje en varias palabras o frases puntuales que nos ayudan a entender qué es lo que nos quiere decir Dios por medio del mensaje del primer ángel. Eso. Y empecemos con el Evangelio eterno, ¿Qué es eso del que es el Evangelio? Evangelio. De hecho, recuerdo que ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores lo que era el Evangelio, pero eh, a veces tratan de encerrar el Evangelio como un todo, incluyendo todas las doctrinas, cuando el Evangelio como tal Es específicamente es un tema en específico. ¿Cuál es ese tema en específico? las buenas nuevas de salvación y todo lo que involucra, lo que ha hecho Jesús, específicamente Jesús Sí por es. nosotros. O sea, es la muerte sustitutiva de Cristo en el Calvario, su promesa de perdón y la promesa del retorno para buscarnos, para poder vivir con Él eternamente. Amén. El rescate por el que sentimos alivio. El rescate por el cual sentimos alivio. Así es. Entonces, eh, a pesar de la situación desesperante que estamos viviendo en este mundo,
y que cada uno como persona vive porque somos pecadores. Y Sí, hay que, que partir del hecho de que si no reconocemos esa condición, ¿para qué así un es, Salvador? Así que tenemos que entenderlo. Estamos muertos en pecado. Es así. así es, Y necesitamos un Salvador. así es. Y entonces somos pecadores y por más que intentemos hacer el bien, a veces no lo hacemos, ¿cierto? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso. Así es. Y también nos dice la Biblia, que no recuerdo específicamente el versículo, eh, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Entonces, no, por nuestros méritos no tenemos ninguna esperanza, pero ahí es donde viene Cristo Jesús con ese evangelio eterno a contarnos que no tenemos por qué hacer nada, que ya todo está hecho, que Cristo vino a morir por Él nosotros. hizo las obras que sí valen, las Así necesarias. es, a morir por nosotros para darnos rescate, para darnos salvación. Así Y es. ese es el evangelio que tenemos que predicar y eso es lo que les queremos contar a ustedes, que hay esperanza porque Cristo ya murió por nosotros y Cristo Jesús también nos los está contando por medio del Apocalipsis para darte y darnos a nosotros esa esperanza. No todo está perdido, solamente acepta, solamente teme a Dios, solamente Dale gloria. glorifícale porque ya eres salvo por medio de la fe. Sí, y ahora vamos a hablar un poco más de eso de temer. Vamos a Así hablar un poco es. más. Pero me gustaría mencionar, muchas veces dudamos de lo que enseña la Biblia, de los principios que nos enseña sobre el pecado sobre todo, porque decimos, pero Adán y Eva no murieron. Mm, Pecaron y Dios les dijo, vas a morir. Y se nos olvida que el pecado es eso. El pecado es muerte. así Es es. decir, a pesar de que yo estoy vivo, aparentemente, cuando yo estoy en pecado, en realidad estoy muerto. Así es. ¿Qué es estar en pecado? Es simplemente estar sin Dios. No confiar en su perdón. No Así confiar es. en su, en lo que el Espíritu Santo hace en mí, en renovar, en nacer de nuevo. Mientras yo estoy en pecado, estoy muerto. Es así de sencillo. Y eso es un tema que se podría desarrollar más, pero tal vez en otro momento lo haríamos. Pero eso es lo que significa. Así es. Nosotros estamos literalmente muertos cuando estamos sin Dios. Y lo más bonito del mensaje del Evangelio eterno es que se finaliza con la promesa de que vamos a morar con Cristo eternamente y vamos a tener vida eterna. Es como todo ese proceso por el que se tuvo que pasar Ahí esa es la culminación. y que la culminación es Cuando que Él pronto va a volver. vamos a estar morando con Cristo Jesús. Y qué tienes que hacer tú, Eliana, para poder morar con Cristo? Creer, ¿Y qué más? ¿Ya? pues aceptar a Cristo en mi Sí, la corazón. respuesta es sí. Eso es lo que necesitamos. Eso, La Biblia lo dice. Ahorita vamos a leer el versículo. Cuando si confiesas ujú, con tu boca, si sí crees, crees, es cierto. Él no dice tienes que, tienes Subirte una que, montaña. tienes que madrugar todos los días. Tienes que matarte tratando de ganarte mi aprobación. Ujú, Tienes que castigarte de una manera u otra, no. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Romanos 10:9 al 11. amén. Esa es la sencillez del Evangelio. Y claro, es normal para nosotros querer ponerlo todo complejo en Proverbios. Creo que es en Proverbios donde dice que Dios nos hizo más simples de lo que nosotros somos. Ujú, Pero sí, nosotros queremos complicarlo todo. Y es normal, es nuestra naturaleza. Tendremos que complicarlo. Ahora, no significa que yo tenga que seguir siendo el mismo pecador y simplemente decir, yo creo en Jesús y en que Él murió por mí y soy salvo. Porque cuando uno cree en Dios, cuando uno lo dice cuando uno ama a Jesús y ama ese evangelio, es imposible permanecer igual. exacto. La consecuencia es nacer de nuevo. Así es. Cambias, porque es
Disculpen el sonidito. Es, viste, me desconcentré. Sí, que uno no puede permanecer igual cuando uno acepta a Cristo. Exacto. Es cuando una persona predica y sabes que no está viviendo lo que está predicando, o cuando es uno notable. mismo lo hace. Exacto. Es notable cuando uno mismo lo hace. Así mismo es cuando yo estoy diciendo aquí cosas. Vacío. Estoy diciendo cosas que realmente no siento, que realmente no vivo, que realmente no creo. Eso se nota. Entonces, incluso cuando un médico estoy en una consulta y me dice o le dice a su paciente, no puedes fumar porque eso está mal, no puedes tomar ciertas bebidas azucaradas y cosas porque eso te hace daño. En caso de una persona diabética, por ejemplo, azúcares. Y por ejemplo, el doctor está obeso y sale de la consulta y fuma. Eso se nota, eso se percibe. Porque así somos los humanos, ¿no? Exacto. Somos imperfectos. Entonces, la cosa es, cuando realmente confesamos que creemos en ese sacrificio que Dios hizo por nosotros y realmente lo hemos vivido en nuestro corazón, ese fuego, esa luminosidad no se puede ocultar. El Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa. Así es. Y nuestros actos van de acuerdo con eso. Exactamente. Y por eso no hay nada, porque no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, de la que acabamos de hablar, si confieso, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, eso es un don de Dios. No de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. A eso se refiere. El muerto no se mueve. El muerto no puede hacer nada por él mismo. Así es. Pero cuando la gracia lo acoge, es diferente. Así es. Y vive a través de esa gracia. Así es. Ahora vámonos a esa parte de temed a Dios, porque se puede llegar a malinterpretar. Téngale miedo. Téngale miedo. Le va a caer un rayo. O se puede malinterpretar con la ira de Dios. La ira, eso es un tema puede ser complejo para algunos de nosotros, porque nosotros vemos las cosas como percibimos el mundo. Exactamente. Entonces, o sea, imperfectamente. Exacto. Entonces, cuando te dicen ira, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Una cosa terrible. Horrible. O sea, odio, querer hacer daño, exacto, querer matar. Cuando Pero no es así. ¿esa es la ira de Dios? No. Ese es un tema que vamos a estudiar otra vez pronto, pero por ahora vamos a dejar esa semillita. La ira de Dios no es lo que nosotros pensamos de lo que es ira. Así es. ¿Pero qué es? ¿Temed a Dios? Así es. Y temed a Dios está más enfocado en la reverencia. El asombro. Y el asombro, sí. De algo grande. Perfecto. De algo perfecto. De un Salvador. Así es. Así es. Entonces, debemos igual recordar que la Biblia nos menciona que Dios, Cristo, es el león de la tribu de Judá. O sea, alguien poderoso. No es cualquier cosa. Alguien fuerte. O sea, imagínate los colmillos de un león y todo lo que transmite ver la imponencia de un león. O sea, es alguien grande, poderoso. ¿Sabes que cuando leía, al cual le debemos temor? Pero no temor de miedo. Temor de respeto. De admiración, de reverencia. Y reverencia, así es. Es como cuando uno está en un lugar con sus padres. Bueno, estas generaciones nuevas son raras, pero cuando uno está en un lugar con sus padres y uno se porta bien porque sabe que uno no quiere ofender o hacer quedar mal a su papá o a su mamá. Así es. Cierto, es una forma como de, él es mi mamá, ella es mi mamá, él es mi papá. Entonces no quiero ofenderlos ni hacerlos quedar mal. Así es. Es como un sentido muy humano, pero es un sentido como así. Sí, así, parecido. Y finalizando con esta primera parte del primer ángel, en el cual mencionamos entonces primero la parte del evangelio, de temer a Dios. Ahora nos vamos con la parte más bonita que me parece a mí, que es algo que nos ha querido estar mostrando Dios por medio del libro de Apocalipsis, que es que cada cosa que hagamos acá en la tierra siempre tiene su contrapartida en el cielo en forma de adoración. Cada cosa que se haga, cada movimiento que suceda, todo va acompañado de adoración. Entonces está dando el mensaje de ese evangelio
el mensaje de mira ese sacrificio y de la persona tan grande que hizo ese sacrificio por ti, al cual le debes temer, glorifícale también. Glorifícale también porque es el que se merece la honra La y la adoración. gloria y la Y adoración. volvemos al mismo tema, mira, adoración, ¿cierto? Así Interesante. es, Y es increíble que seguimos volviendo al mismo punto mientras leemos el Apocalipsis. así es. Y finaliza, la hora de su juicio ha llegado. Entonces nos está dando ese mensaje de rescate, pero también nos está advirtiendo que viene un juicio en el cual debemos estar Claro, preparados. porque recordemos que hay un conflicto cósmico y Así no es. no es solamente una parte, son dos. Son Ujú. dos. Está el pecado, el padre del pecado y todo lo que conlleva, todo lo que implica, todo su hueste, lo que él manda. Y está Dios, su salvación, su gracia, Jesucristo, su sacrificio. Así es, Por eso hay un juicio. Si no hubiese eso, no hubiese un juicio. así es, Porque el pecado debe desaparecer. Ahora así tenemos que es, tener en cuenta que el pecado es como una enfermedad y Dios sabemos que es un Dios que es de vida, de creación, de dar, no de quitar. Y Él, como responsable del universo, no puede permitir que una enfermedad simplemente viva para acabe con siempre. todo, sí, Así así como es, empezó, debe terminar. así es. Y vámonos entonces al mensaje del segundo ángel, que son el versículo 8 Ujú. del capítulo 14, que nos dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fornicación. Como el resultado de su propia fornicación. Ha hecho ahí su fornicación y embriagó a todo el mundo, como decir. Exacto. Y sabes que se me hace interesante porque ya, perdón, ya que dice Babilonia, la que Ujú. cayó, fue Babilonia. Ha caído y fue por esto y aquello. Recordemos que entonces Babilonia es esa religión humana, invención humana, esa falsa trinidad Todo lo que lo involucra. que busca, que busca confundir a todas las personas De la verdad. con relación a la verdad y al quien se merece verdadera adoración. Y sabemos quién está involucrado en esta falsa trinidad Ujú. y quién es el que está buscando desde un principio, desde que pecó, la adoración que no le pertenece a él, sino que le Así es. pertenece a Dios. ¿Cierto? Poniendo en duda el Le- carácter de Dios. Exactamente. Entonces, también recordemos que vimos que esa bestia está sentada sobre las muchas aguas, ¿cierto? Quiere decir que entonces muchedumbres quedan Las aguas, sí, como engañadas, entendemos, las aguas representan muchedumbres, muchas muchas personas. personas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el segundo ángel es que ese sistema no va a durar para siempre. Cayó. ¿Por qué dice ya cayó? Caerá, Recordemos que así es el lenguaje profético. así Cuando es, los profetas recibían un mensaje, ellos no decían solamente va a suceder esto, ellos ya sabían. Lo daban por hecho porque así de seguro es el así mensaje que es, viene de Dios. así es. Entonces, Babilonia está relacionado con lo que es confusión y por eso menciona el versículo que están que se han Ha hecho contaminado beber a las naciones de su vino del vino del furor de su fornicación. El que vino, confunde. el vino y las bebidas alcohólicas por lo general hacen perder la razón de las Exacto. personas. Entonces, las personas pierden su propio juicio, su propio poder de decisión, tomar decisiones certeras y centradas. Entonces, Y en eso, se exponencian a ser confundidos y los, engañados. ¿cómo se dice? Las pasiones bajas. Así es, así es. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es todo el engaño que ha hecho esta falsa trinidad, este falso movimiento, esta Babilonia, y cómo muchas personas han caído y se han dejado embriagar y engañar y confundir con estas falsas creencias humanas, pero que eso no va a ser para siempre porque llegará el momento Que eso en el terminará. que eso va a terminar. Y aquí menciona el escritor cómo los hebreos asociaban Babilonia con la palabra, el vocablo Balal que te estaba mencionando, que Ujú. significa confusión. De ahí es donde sale. De hecho, la Biblia menciona como confusión o da esa referencia
en repetidas ocasiones sobre Babilonia, no solo la Babilonia literal, a la que ellos se referían, sino Ujú. también a la Babilonia, ¿cómo decirlo? Como ese conjunto de poderes políticos, religiosos, Ajá. creencias, doctrinas, que son humanos. Y me gusta también cómo esta persona, William Johnson, dice, Babilonia representa todos los intentos humanos Humanos. de ofrecer un camino hacia la salvación, como querer reemplazar el verdadero camino a la salvación. Ujú. Y me gusta esa descripción porque No, ahí resume mucho. y también esa falsa seguridad que les está dando a todos aquellos que tienen embriagados, Ujú. eh, esa falsa seguridad de que están en el lugar correcto, creyendo lo correcto. Y recuerda lo que vimos acerca de los sellos, que de hecho en el mensaje de los tres ángeles vamos a hablar un poquito, en el mensaje del tercer ángel, perdón, vamos a hablar un poquito de ello. Em, Ahí se les da seguridad porque podrán comprar, podrán vender, se les da seguridad de que están en el camino correcto, pero esa es una falsa seguridad porque ese sistema pronto caerá. Es es una advertencia. Es una Si advertencia. decides, Ever, me está diciendo a mí, Eliana, te está diciendo a ti, le está diciendo a usted, si decides creer en lo que te enseña, en lo que quiere, en lo que supuestamente te ofrece Babilonia, esto es lo que ocurrirá. Es una advertencia. Igual que el tercer ángel que también vamos a leer. Así es. Vámonos para entonces el mensaje del tercer ángel, los versículos del 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y un tercer ángel los siguió. ¿A quién? A los otros dos. Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y eso es algo que me gustaría recalcar, ese pedacito. Dice, si Ujú, alguno, Ever, si adoras a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la mano y en la frente, entonces también beberás del vino de la ira. Él no está diciendo, Ever, vas a beber de la ira. No, si haces esto y aquello, si ujú. decides, y tú eres libre de decidir, pasará esto. Sigamos leyendo. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora vamos a aclarar también unos conceptos que siempre vemos como, ¿cierto? Porque Sí, nos hacen precisamente como leemos las cosas desde nuestra imperfecta percepción. Entonces decimos, uy, Dios, mira cómo es de tirano, eternamente van a arder. Pero vamos a aclarar eso. exacto. Entonces, aquí ya nos está contando, ya vimos el mensaje del primer ángel, donde nos estaba diciendo cuál es el evangelio, nos está mostrando a quién debemos adorar. Nos está hablando el segundo ángel de esa falsa adoración que supuestamente en estos momentos tiene todo el poder, pero que va a caer. Y el tercer ángel está diciendo, bueno, ya te di a conocer el camino 1 y te di a conocer el camino 2. Ahora tienes que decidir. Tienes que decidir por quién de esos dos bandos quieres ser sellado. Y me gustaría mencionar nuevamente, ¿por qué Dios merece la adoración? ¿Sabes? Eso es algo que yo no le podría decir a Eliana. Eliana, tienes que adorar a Dios por esto y esto. Así simplemente no. Eso es algo que uno debe Eso nace experimentar. de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es suficiente simplemente escuchar lo que yo estoy diciendo aquí, lo que Eliana está diciendo porque está basado en la Biblia. No es suficiente. Uno debe buscar. No es suficiente, ¿saben? No es suficiente escuchar a un pastor y ahorita vamos a mencionar algo sobre eso. No es suficiente escuchar a un ministro, no es suficiente escuchar a un padre, no es suficiente escuchar a un evangelista. Eso no es suficiente porque eso no nos muestra, no nos convence del carácter de Dios. Todo el tiempo lo estamos poniendo en duda. Y yo lo hacía, incluso hasta hace muy recientemente apenas empecé a entender que yo no sabía que el carácter de Dios en realidad es amor. Yo lo sabía porque me lo habían dicho y porque lo he leído en la Biblia. Pero en realidad no lo he escudriñado para decir,
con razón el Señor se merece mi adoración. Ujú. A eso me refiero. Y es el Señor porque Él es amor de verdad. Pero bueno, ese es un tema que también con la ayuda de Dios vamos a Es tocar que, después. es que el conocerle, el buscarle, el experimentar y el tratar de entender por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a abrir los ojos con relación a, A la verdad. a la verdad, es que podemos comprender más allá lo que Dios nos intenta dar a conocer en su palabra, que es su carácter y lo que es su amor. Empezamos a escuchar cosas que nunca nadie había oído. A ver cosas que nunca nadie había Así visto. es, Cuando buscamos así al es. Señor, así es. Y de hecho, esa parte que nos dice de la ira de Dios, allí se va a hacer justicia con relación a ese gran conflicto cósmico en el cual estamos viviendo. Hay que colocar fin a esa enfermedad. Hay que acabarla. Hay que acabarla. Y antes el amor de Dios es tan grande Que ha extendido y extendido las oportunidades para todos nosotros. Y aquí nos está advirtiendo, nos está diciendo y nos está mostrando los dos bandos con amor, nos está diciendo, este es el camino soy yo, 1, este es el camino 2 este y es este soy yo. Elígeme a mí. Yo soy el camino, la verdad, Como la vida. todas las veces le dijo al pueblo de Israel todo el tiempo, elígeme a mí. Y Dios les dice, ustedes son mi nación. Yo los escogí, elíjame a mí. Y eso es lo que nos está diciendo a Y nosotros. es lo que nos dice constantemente. Y que aunque el pueblo de Israel cayó y cayó y cayó, siempre hubo un remanente y un pueblo fiel. Sí, gracias. Y gracias al mismo Dios también. Y gracias Que a hacía él, lo imposible por guiar a su... y gracias a eso el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Así Entonces el amor de Dios es infinito, es grande, tanto que su misma ira nos demuestra su amor porque su ira es de su carácter, que es amor. Una persona pecadora que solo le gusta el pecado y las cosas del pecado en el cielo no lo soportaría. No tiene lugar. No lo soportaría. Y por eso el mismo Satanás tuvo que ser expulsado del cielo, incluso por el mismo amor a él, porque no lo soportaba. No había lugar a él. Sí, entonces volviendo, porque eso es algo que definitivamente esa es la esencia. Así es. Esa es la esencia que nos une y nos hace ver realmente quién es Dios. Pero entonces, siguiendo aquí en el capítulo 14, 9 al 11, yendo un poquito más. La marca. Uh-huh. La marca en la frente y en la mano. En esos tiempos y todavía ahora, las marcas te dicen ¿a quién le perteneces? Sí, ¿quién eres? Una vaca tiene una marca porque tiene un dueño. Así es. Y así era antes. Un esclavo incluso los marcaban porque tenía un dueño. Las monedas de las naciones. Indica quién eres, qué haces, Así a qué te dedicas, uh-huh. ¿cierto? Entonces es impresionante porque habla de la marca de la bestia como en la frente y en la mano. No solo en la frente. Y en cambio, la del Señor solo la menciona en la frente. Pero la de la mano ya sabemos por qué es. Porque hay dos connotaciones. Así es. ¿Cuáles son? Están las personas que tienen la marca en la mano, que de alguna manera reconocen quién es Dios. Así es. Y reconocen quién es la bestia. Pero deciden someterse a lo que la bestia dice por conveniencia. Eso tiene ya sobre miles todo de aplicaciones. Económica, sobre todo económica. Sí, y de ahí para adelante, ¿cierto? Así es. ¿Y la otra cuál es? En la frente. Los que están en la frente son los que realmente se dejaron confundir y que están cegados y embriagados que no pueden comprender ni entender lo que es realmente verdad. Y como creen ciegamente, porque aquí en la parte frontal, racional de ellos, están convencidos de la bestia, entonces naturalmente hacen con su mano lo que les dice hacer. Así es. Y tenemos el otro lado, que es el sello de Dios. Así es. Que realmente Dios no nos impone, sino que incluso aquí lo estamos viendo que nos está mostrando con amor la verdad y nos dice, si crees en mí, entonces nos está dando la opción de decidir. Mira la diferencia, porque en el otro lado
no está decidiendo la persona está confundida, Embriagada, embriagada. seducida. Exactamente. No, ahí nos damos cuenta de lo Lo feo li- que trabaja el mal y lo libre que es realmente. y lo que se puede llamar falsa libertad, porque entonces vienen y hablando así pues con compañeros incluso del trabajo o personas que no participan de la misma fe. No, pero es que eso está lleno de puras reglas, que no puedo ir a bailar, que no puedo tomar, que no puedo... Eso es una falsa libertad. Están embriagados, están confundidos. Y eso no es un misterio. O sea, la psicología de hoy en día lo apoya. Así es, Sabe lo, realmente la cárcel que es todo eso que ofrece el mundo. exactamente. Ponerse y complicarse y llenarse de capas y sumergirse más en esas cosas te llevan incluso a peores y a peores estados mentales, físicos, Así es, enfermedad de las dos cosas. así es. Comprobado. En cambio, mira cómo es la libertad en Jesús, en Que Cristo. es completamente libertad. Es verdadera libertad. Realmente somos libres de decidir con quién queremos estar. Y yo decidí estar con Cristo Jesús. Y también espero que tú, querido oyente y televidente, lo decidas de esa manera, porque realmente es el mejor bando. Es aquel bando que te habla Es con el la verdad, verdadero. que El te habla verdadero. con la verdad desde un principio. Sí. Y saben, no se trata de una denominación, Así es. se trata de una verdad. Yo pertenezco a la iglesia adventista y me gusta porque sé que intentamos conservar la verdad de la Biblia. Y bueno, seguimos siempre luchando. Ninguno de nosotros somos perfectos, Así es. pero Jesús sí. Y yo decidí creer en Jesús porque Él pone su perfección sobre mí, Así la es. de Él sobre mí. Así es. Y así soy visto como si pudiera ser perfecto, pero solamente es por medio de Él. Así es. Y vamos a hablar entonces de el versículo 10, que puede La llegar a ser parte final, un poquito controversial, la tenebrosa. que nos dice que aquellos que reciben la marca de la bestia beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Claro, y es que tenemos que tener en cuenta lo que dijimos ahorita. Así como inició el pecado, debe terminar. Así es. Y esta es la forma en la que Dios va a exterminarlo. Él va a derramar su ira, que ya mencionamos que es de su carácter, y ya sabemos cuál es su carácter. Y si lo duda, le recomiendo a usted que lo busque en la Biblia y lo va a encontrar. El Espíritu Santo se lo va a mostrar realmente. Así es. Si usted alguna vez ha puesto en duda de Dios por lo del diluvio, por las matanzas, etc., busque, escudriñe y se dará cuenta. Así es. Y esta es la solución. Que el amor de Dios sea derramado completamente para que el pecado se termine. Así Que es. su ira, se basa en su carácter, ya venga aquí y acabe con el pecado. Y Que también, tiene dos estadios, ¿no? sí, Según el y Apocalipsis. también quiero que aclaremos esa parte que dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Bueno, y que sí, puede llegar a ser malinterpretado con lo del infierno y que hay un infierno que está ardiendo por siempre. exacto. No existe un infierno. ¿Estamos claros de eso? No como lo vemos o No, como nos los han enseñado las personas que lo han entendido de esa manera. así es. Realmente lo que nos está diciendo ahí es si nos vamos incluso a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, eh, realmente la advertencia contra ellos por no arrepentirse era que iban a ser consumidos con fuego y azufre eternamente, ¿cierto? Pero es porque es eternamente hasta que se termine de Pues consumir. la pregunta es, ¿Sodoma y Gomorra están todavía ardiendo? No, No. ¿A qué se refiere? Se refiere a una perpetuidad. así Se refiere es, a que va a seguir así. Fue destruido y así va a quedar. así es, Nunca más va a existir y nunca más existieron Sodoma y Gomorra. Nunca más. así es. Y el resto de versículos para finalizar el capítulo nos está contando más que todo una siega, una cosecha, que Sí, que se refiere a que ya todo está, ya todo está ya listo. este bando está madurito y Y este está es, madurito. sí, Esta uva y este trigo están listos. Hay que recoger uno y hay que echar
a y que desechar el otro. destruir el otro. Y eso es... Ahora, ojo, Dale. ¿la ira de Dios es contra ti o contra el pecado? Contra el pecado. Y eso está claro en la Biblia. Así es. Pero ¿qué pasa cuando yo soy drogadicto y mi familia quiere que yo no lo sea? ¿Qué siento yo? Yo siento que que es estás contra contra mí, mí. Ajá. porque yo amo esa droga, porque la adoro, porque la quiero, porque Ujú. no quiero dejarla. Ese es el problema. Por eso, y yo también he pasado por ahí muchas cosas y yo creo que me faltan muchas etapas Pues de eso. no de la No, drogadicción, pero del pecado. del pecado, De sí. sentir que yo, ¿cómo se dice? Que Dios, ¿será que Dios no me quiere por esto? Y darme cuenta que es una mentira de mi pecado en mi corazón. Ujú. Porque Dios sí me quiere. Jesús dice, el Padre mismo los quiere. Así es. Háblenle. Ustedes pueden hablarle por medio de mí. Imagínate, el Padre mismo me quiere. Dios Padre me quiere. Ese mismo que a veces queremos ver como tirano, porque el Nuevo Testamento dice ciertas cosas que nosotros creemos que son como nosotros las vemos. Y es algo que hay que aclarar. Dios está Así es. contra el pecado. Y desafortunadamente, si yo prefiero y decido quedarme con Babilonia, la confusión, el pecado, no hay otra salida. No tengo lugar Así para la es. salvación y debo ser también destruido Destruido. junto con el pecado. Así es. Pero hablando de esa destrucción, antes de hacer el resumen final de los tres mensajes, quisiera que conversáramos acerca y nos detuviéramos en los versículos 6 y 7, donde estamos hablando del mensaje del primer ángel y del evangelio eterno, de que ese evangelio eterno es una manera de Dios darnos consuelo en el sentido de que no tenemos que hacer nada, ya todo está hecho, pero que es un mensaje. Vamos a recordarlo. Sí, es un mensaje para el arrepentimiento, léelo, sí. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios, ojo, temed la connotación que ya hablamos, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad la hora del juicio, es decir, la hora de que termina el pecado. Ujú. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, al Creador verdadero. Así es. Y ¿no te ha pasado muchas veces que, por ejemplo, está el rito de humildad? El rito de humildad es donde recordamos ese sacrificio que Dios hizo por nosotros y ¿Cómo nos tomamos, sirvió? exacto, y tomamos los emblemas santos, nos lavamos los pies como símbolo de Así purificación, como Él lo hizo con los discípulos, y tomamos el pan, símbolo de su cuerpo, y tomamos el vino, que es jugo de uva sin fermentar, como símbolo de la sangre de Cristo, ¿cierto? Y que muchísimas veces, como es un acto tan sagrado, muchas veces nos sentimos tan pecadores y tan alejados de Dios que no nos sentimos dignos de hacerlo. Y de hecho acá el autor estaba mencionando que era un pastor que estaba participando en ese momento y que vio que pasaron el pan y el vino y él no se sintió digno de participar. Y que más adelante había una jovencita que pasaron también el pan y el vino, no los tomó y que se puso a llorar muchísimo. Y el diácono que estaba ahí de turno le dijo, participa tranquila, porque con ese propósito es que recordamos estos emblemas, con el propósito de que hay reconciliación entre nosotros que somos pecadores para Padre, con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y eso es algo que quisiera que tuviéramos muy presente, el mensaje del Evangelio, que es esa muerte de Cristo Jesús, es esa esperanza de vida eterna, es también esa reconexión con el Padre y las miles de oportunidades que nos va a dar en caso de ser necesario si nosotros volvemos hacia Él con corazón arrepentido. Él nos acepta. Y es ese mensaje de arrepentimiento que incluso Juan el Bautista, cuando estaba predicando por la venida de Cristo Jesús, les quería dar a conocer al pueblo de Israel. Y ese es el mensaje que nosotros también debemos predicar, ese evangelio eterno, esa esperanza de vida eterna,
es también esperanza de reconciliación y es de para, perdón. y es para Todos. todos, Así sin es. importar. Porque Jesús mismo dice, yo no juzgo a nadie, Así es. como diciendo, yo los quiero a todos. Y es verdad. Y él mismo estaba presente cuando creó el planeta Tierra. Así es. Y también nos dice que recibir ese evangelio nos da paz, porque Dios otorga paz a aquel que entrega su vida. Claro, ya te sientes tranquilo porque tus pecados y ese peso que cargamos con esos pecados y ese remordimiento que constantemente tenemos. No te sientes juzgado. Exactamente, eso Dios Porque lo quita de nosotros. Dios quita el pecado y ya ya no hay nada que te juzgue. Así Es es. como cuando estaban los judíos trayéndole la mujer a Jesús y diciéndole, fue atrapada en el acto, ¿qué vas a hacer con ella? La Ajá, ley dice que hay que apedrearla. ajá. Y él que les dijo, Ustedes están limpios sin pecado. como diciendo, ¿y Lancen la ustedes primera no? piedra. Ujú. Y le dijo, vete que ya tus pecados son perdonados y así, eso es lo que hace con nosotros. Así es. Así de sencillo es el Evangelio. Literalmente así de sencillo es. Así Jesús nos es. quita el pecado y ya no hay nada que nos juzgue. Así es. Y también nos está contando que vendrá ese juicio y que debemos entonces decidir a quién adoramos. Y si a mí me quitaron ese peso, y si a mí me quitaron ese tormento, Y porque ahora a soy veces, libre, y ahora soy libre, de porque uno verdad. constantemente, te imaginas, uno sentir ese tormento que incluso en los últimos versículos del mensaje del tercer ángel que dice que no tendrán descanso Ni día ni ni noche. día ni Porque de es noche. perpetuo. Ujú. Entonces es en serio, cuando, no sé si lo has experimentado, que yo en algún momento lo llegué a experimentar, uno comete pecado y uno se siente mal, Tan pecador. se tiene tan pecador que no se siente digno de presentarse Y delante de es Dios, horrible, y sí. vas haciendo más pecado y vas haciendo más pecado y el pecado te va alejando de Dios. Es Tanto que como empiezas ya a hacer las cosas y ya no lo ves ya lo ves normal, lo o al menos normalizas. es como prefiero quedarme aquí para no sentirme así de culpable. Exactamente. Es como un engaño Exactamente. ahí, Eso todo es eso extraño. es exacto, es un autoengaño que incluso el enemigo hace para con nosotros, pero aquí les estamos recordando que por más pecador que te sientas y por más perdido que sientas que es tu caso, Inalcanzable, imperdonable que te sientas. Dios te perdona Amén. y Dios nos quita ese peso. Y al sentirnos tan livianos, lo primero que vamos a hacer es Adorar. adorarle. Amén. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque es Amén. el que me salvó y el que me restauró. Y cuando sientes eso, ¿qué más sientes? Que debes contarlo al mundo. No puedes quedarte callado. No te puedes quedar callado, porque así pasó con la mujer samaritana. Cuando ella se vio juzgada porque Jesús le dijo todas las cosas que había Se hecho en vio su vida, se vio expuesta. expuesta y dijo, eres el Mesías. Y Dios le dijo, te perdono, y ella se sintió perdonada y se sintió aliviada y sintió esa liviandad en el sentido de ya no tener ese peso de pecado. Necesito ir a contarle esas buenas nuevas a todo el mundo. Esas Porque buenas todos lo nuevas necesitamos. son el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y eso es lo que le invitamos a todos ustedes también a hacerlo. Cuando ustedes experimenten esa paz, cuando ustedes acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal, decidan adorarle, también decidan contar al mundo esas buenas nuevas de salvación y ese Evangelio eterno. Sí, Porque no tenemos por qué esperar que venga un predicador o un pastor o personas que estén realmente preparadas para ello, para hacerlos. Ese trabajo es de todos. de todos. Y Todo lo que Dios creemos. nos dio la bendición y la oportunidad a todos de ser sus discípulos para Amén. contar a otros estas buenas nuevas. Así es. Y saben, no vamos a mentir aquí diciendo que es lo más fácil del mundo. Sí. Por algo es el camino estrecho. Así es. Pero ¿saben qué? Por algo la fe es tan importante. Cree en mí. Por medio de la fe, cree en mí. Porque nosotros, y yo sé que muchos de ustedes, y yo sé que tú también, Eliana, lo has experimentado, hay días que no nos sentimos, Ujú. pero la fe es más sólida. La fe en Jesús. Él es la roca.
Cuando estamos deprimidos, Él es la roca. Cuando estamos derrotados, Él es la roca. Cuando sentimos que no valemos o que no podemos ser perdonados, tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Amén. Y así salimos de ahí. No es que voy a sentirme perfecto todo el tiempo, porque desafortunadamente nuestra carne nos evita eso, ¿cierto? Así es. Pero es saber que a pesar de que hoy, tal vez, yo siento que Dios no me escucha, la palabra de Dios me dice que sí. Así es. ¿Y qué más necesito? Esa es mi fe. Así es. Jesús murió por mí. Yo puedo ir al Padre, yo puedo obtener perdón, yo puedo tener la salvación de Jesucristo. Así es. Porque la palabra lo dice así, es así de sencillo. Y sobre todo vivir lo que aprendemos, porque con nuestra vida es que damos testimonio y que reflejamos ese carácter de amor. Y por medio de nuestro testimonio es que varias personas se nos acercan y nos preguntan sobre ese evangelio. Sí, es imposible, la verdad es que Dios mismo es el que hace todo eso. Así es. Y uno a veces ni se da cuenta. Hay personas que sienten la curiosidad no por uno, sino por lo que Dios está haciendo en uno. Y el Espíritu Santo está ahí iluminando de una manera que nosotros no percibimos con los ojos, pero sí con el Así es. corazón. Sí se percibe con el corazón. Así es. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo nos mueva, nos guíe. Nuestras obras no significan nada, pero nuestra fe sí. Así es. Nuestra fe en Él, porque Él significa todo. Amén. Y Y bueno, resumiendo entonces, estos 3 mensajes que Dios nos da en su palabra nos están preparando para ese momento final que viene, ese momento final en el cual triunfará el bien y acabará el mal, ¿cierto? Nos estará mostrando entonces, sí, nos muestra esos 2 bandos, nos muestra su amor infinito, nos muestra que pronto este mundo de pecado acabará y que podremos vivir con Él por la eternidad. amén. Así que, ¿en qué bando quieres estar? Yo tengo bastante claro en cuál quiero estar. Amén. Quiero seguir con Jesucristo. Amén. Yo también. Y Amén. esperamos que ustedes también decidan estar con Cristo Jesús. También los invitamos a que continúen leyendo el resto de los versículos, que no se queden con lo que decimos acá. Eso es, busquen las respuestas Exacto. sobre el verdadero mensaje que quiere Dios enseñarte a ti, Amén. particularmente. Amén. Bueno, ¿Ora? entonces, sí, voy a orar. Gracias te damos, Dios, por tus enseñanzas. Gracias por tu amor infinito, por mostrarnos la verdad acerca de este mundo, de la historia de este mundo y de lo que será al final de los tiempos con relación a nosotros y a este mundo. Te suplicamos que nos ayudes a buscarte cada vez más, a aceptarte como nuestro Salvador personal, que nos bendigas a nosotros y que bendigas a cada uno de los oyentes y que permitas que tu Espíritu Santo sea dirigiendo sus vidas, guiando sus vidas y que ellos puedan experimentar la paz del aceptarte como su Dios y Salvador personal y que puedan estar todos juntos en tus caminos y que todos podamos ser sellados por ti y que pronto podamos ir a morar contigo por la eternidad. Amén. Acompáñanos y bendícenos y dirígenos en todo momento. Te lo agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si desean seguir recibiendo, hablando con nosotros de alguna manera, entonces recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en las que estamos, no estamos en todas, pero así podrán recibir más notificaciones de nuestro podcast para que sigamos estudiando el verdadero mensaje, Así el es. sentido real, no de miedo, sino de esperanza que quiere enseñarnos Dios Así es. por medio de su palabra. Y Bueno, eso es todo, nos vemos la próxima. así es. Recuerden que nos encuentran como Senderos de Adoración en cada una de las redes, en Instagram senderos.deadoración. Que Dios les bendiga muchísimo y que continuemos viviendo vidas en armonía que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Chao.